Llega a Ciclismo en Grande el espectacular Tour de Francia, con la participación de los dos grandes favoritos, Tadej Pogačar y el actual campeón, Jonas Vingegaard. Esta competencia promete emociones sin límites. Día 14 de este Tour de Francia, con mucho nerviosismo, caídas, tensión, todo lo que teníamos para esta jornada, con subida a la cima de Col de Joux de Plain, con un descenso también final que iba a definir bastantes cosas con respecto al panorama de la general, y teníamos entonces lo que iba a ser el primer esfuerzo de algunos hombres por conformar la fuga, pero antes íbamos a tener una caída masiva en lo que iba a ser una zona que parecía neutralizada, pero realmente tenía algún desperfecto en la vía. Algunos suponen, después con declaraciones cruzadas tras la meta, que pudo haber sido una lluvia que cayó hace unas horas de esta zona, y también que la caravana pudo haber arrojado algún tipo de líquido. Recordemos que esta caravana que va adelante del Tour de Francia puede arrojar algunos regalos para la gente y otras cosas que a veces no están bajo el control de la organización que va con el pelotón. Entonces el primer retiro era el de Antonio Pedrero del Team Movistar, que se veía bastante afectado con una fractura de clavícula. También después tendríamos el retiro de Luis Meintjes por parte del Intermarché Wanty-Gobert. También se retiraba Esteban Chávez, que trató de estar varios kilómetros andando, digamos, con este dolor que le había producido la caída, pero finalmente fue auxiliado por las ambulancias. Lo mismo Romain Bardet, que en uno de los descensos ya se veía bastante complicado, y además se cayó en un nuevo esfuerzo que hizo. James Shaw también salió perjudicado. Ramor Sinkenman y Rubén Guerreiro también salían de la carrera, para 7 retiros totales en un día que empezaba demasiado caótico. Teníamos entonces ya lo que iba a ser la lucha por la etapa, con también los primeros fugados, donde también estuvo Daniel Felipe Martínez, Alexei Lutsenko por parte del Team Astana, Alaphilippe y Neylands. Veíamos entonces ahora lo que iba a ser los primeros intentos desde esa misma fuga por cruzar primero en el sprint intermedio de este día, con presencia de Giulio Ciccone, quien sería uno de los últimos hombres que veríamos en esta fuga. Mikel Landa también lograba colarse en lo que eran las aspiraciones del día adelante. Michael Woods, ya ganador de etapa de este Tour de Francia, también se encontraba ahí, y pronto empezábamos entonces a ver cómo el pelotón recogía a los fugados del día, porque esta vez no iban a darle ningún margen. Estaba todo decidido para que hubiera acción por parte de los de la general, con un Jumbo-Visma que empezó a trabajar, a poner todo su bloque a disposición de Vingegaard, y también lo que sería el descolgar a la mayor cantidad de gregarios posibles para Tadej Pogačar. Teníamos entonces un nuevo paso de montaña, donde Wout van Aert lideraba lo que iba a ser el ascenso y también el descenso. Un hombre que ha sido clave para toda esta jornada, porque en algún momento lo vimos un poco retrasado, que ya no podía más y volvía constantemente para auxiliar a su líder. También veíamos entonces al grupo de Thomas Pidcock, Dylan Van Baarle y Emmanuel Buchmann, quienes no podían sostener el ritmo de este grupo, que ya estaba bastante seleccionado a varios kilómetros de la meta, 40 exactamente, y un Dylan Van Baarle que por supuesto no iba a colaborar en absoluto a uno de los hombres que está posicionado en el top 5 de la general hasta ese momento. Teníamos entonces también el esfuerzo, por ejemplo, de hombres como Rafa Macca, también del mismo Marc Soler, y también la noticia llegaba por parte del Team Jayco Alula con Simon Yates, que no lograba sostener el ritmo. Félix Gall lo acompañaba ahí mismo. Y la tensión seguía subiendo, porque Vingegaard parecía que estaba disponiendo de todo su bloque para ejecutar un ataque muy parecido a lo que tuvimos en la primera semana, donde logró sacar ese minuto sobre Tadej Pogačar, uno que pues
sí hemos visto ha sufrido en el primer tramo por el calor, sobre todo. Es un hombre que ya ha dicho no le gusta el calor, estas temperaturas que se están manejando ahorita en Francia no lo benefician, y constantemente veíamos cómo sus compañeros le echaban agua por todos lados porque realmente no podía con el ahogo que tenía esta temperatura para los ciclistas. Rafał Majka entonces pasaba al frente del pelotón por primera vez para lo que iban a ser las aspiraciones de Pogačar, y también veíamos entonces cómo sufría Valentín Madouas, Thibaut Pinot, bastantes hombres que van bien en la escalada. Veíamos entonces acá a Wout van Aert, que sacaba lo que era la última bala para la subida, pero más adelante veríamos que no sería así. Un hombre que realmente es incansable. Y por acá veíamos entonces el primer paso por lo que iba a ser las primeras rampas de este ascenso definitivo en la carrera. La tensión estaba demasiado clara porque hasta hombres como Jay Hindley, Felix Gall y Carlos Rodríguez lograban mantenerse. El paso que imponía el Jumbo parecía no ser el más fuerte, y el de Rafał Majka tampoco. Entonces otra vez Wout van Aert tenía que entrar adelante y ser el hombre que imponía ese ritmo fuerte, el que desgranara totalmente este grupo en la subida. Ahí veíamos entonces cómo Majka sufría y explotaba totalmente para lo que iba a ser el fin de su trabajo en esta jornada. Lo mismo para el más fuerte del Jumbo-Visma para Bélgica, y Sepp Kuss era el hombre que debía ponerse al frente como último colega de Jonas. Pasaban los kilómetros y todo parecía indicar que el ritmo todavía no era lo suficientemente alto. Jay Hindley, que había sido uno de los hombres perjudicados en la caída masiva del inicio, se sostenía en ese momento, y veíamos cómo ese uniforme estaba totalmente roto, y un Tadej Pogačar que ya tenía la cara totalmente sucia, con un calor impresionante. Parecía que iba muy difícil, pero él ya sabe cómo manejar este tema de el poker face, ¿no? Y de cómo manejar los gestos durante esos ascensos cuando se encuentra la rueda de Vingegaard. Sepp Kuss no lograba sacar esa punta de esfuerzo final para poder sacar, por ejemplo, del lote a esos hombres como Felix Gall, aunque ya es el hombre de la G2R, la Mondiale, ya empezaba a sufrir faltando 17 kilómetros para la meta. Y seguíamos esperando todavía cuándo iba a ser el arranconazo de Jonas Vingegaard. Parecía que puso a disposición a todo su equipo, y que durante el ascenso en las rampas del 10, del 12, que fueron las más duras en la mitad de la subida, se dio cuenta que no tenía para más, y por eso ahí Jonas Vingegaard se hace un poco al lado, y el mismo Pogačar le da la señal con la cabeza a Adam Yates para que se ponga al frente y eche esa última bala. Ahí era donde Carlos Rodríguez se descolgaba, Jay Hindley también, y Yates se ponía enfrente. Todo estaba listo para que alguno de los dos saliera, y obviamente lo que proponía el UAE era que fuera el mismo Pogačar de cara a lo que iba a ser la bonificación en el puerto de montaña. También veíamos que Vingegaard hacía un par de gestos extraños en la parte de atrás de Pogačar, parecía que tenía un poco de miedo con respecto a lo que un aficionado podía llegar a hacer durante ese punto. Y finalmente teníamos el ataque de Tadej Pogačar, que desde la izquierda salía, empezaba a sacarle unos metros, tuvimos unos 20 metros de distancia máxima entre ellos dos, que significaban más o menos unos 4 o 5 segundos durante más o menos 2 kilómetros de escalada. Eso fue lo máximo que pudimos ver en cuanto a hueco que pudo haberle sacado el esloveno. Pero bueno, Vingegaard sabía que él no era tan explosivo y que debía manejar sus fuerzas de una manera más inteligente, no salir como lo hizo en un par de etapas anteriores donde veía que llegaba un poco ahogado. Así que en este momento ya estábamos viviendo una de las escenas más importantes de lo que iba a ser toda esta jornada, la que definiría por fin si había alguna diferencia entre ellos dos o si siguen siendo las fuerzas muy parejas. El mismo Pogačar trataba de buscar aficionados que tuvieran líquido porque el calor lo seguía ahogando bastante, y por supuesto que era el momento en el que Jonas Vingegaard
intentaba llegarle. Ya cuando esas rampas bajaban un poco de dígito, al 8-7% le llegaba a Tadej Pogačar y ahí empezaba la batalla mental y de vigilancia. Se pararon totalmente, quedaron de manera horizontal, no sabía el uno si mirar al otro, no sabían quién pasaba adelante y por supuesto que empezaba también la carretera a estrecharse un poco porque nos acercábamos al puerto. El problema acá era que la gente también estaba haciendo que se estrechara un poco este paso, mientras Carlos Rodríguez desde atrás, que estaba a tan solo unos 35 segundos de ellos dos, manejaba también las fuerzas para su ascenso, venía por detrás, y acá estaba el ataque de Tadej Pogačar, que fue frenado totalmente por el bloqueo de las dos motocicletas del Tour de Francia, una de la cámara de televisión, otra de la cámara de fotografía del equipo, así que ahí quedó la bala, como él dijo en su entrevista post-etapa, ahí se quedó ese esfuerzo y posteriormente él diría que no tuvo para sprintar en lo que iba a ser el puerto de montaña, así que ahí veíamos la decepción del esloveno y Vingegaard le sprintaba, él sí iba entonces por esa bonificación y Pogačar trataba de seguirlo, pero realmente ya se le había acabado esa última punta de velocidad que tenía para ganar la bonificación. También hubo un error de lectura porque justo después de cruzar por el puerto sale Pogačar y pues digamos que se conduce hacia adelante como si fuera a iniciar un descenso estrepitoso, pero no se había dado cuenta que había un falso plano. Acá nos repetían entonces lo que fue ese paso por la bonificación, que realmente sorprendió a muchos porque pensamos que era que se había enojado un poco con la situación de las motos y no había querido sprintar, pero él mismo aclaraba que no, que realmente no tenía cómo. Y ahí veíamos entonces cómo todo esto, el parón, lo de las motos, beneficiaba a Adam Yates y Carlos Rodríguez, que llegaban desde atrás, ya estaban muy cerca, estaban a unos escasos segundos y veíamos entonces cómo intentaban sobrepasar las motos porque no los dejaban pasar. Realmente desastroso por parte de la organización cómo se manejó esto y posteriormente que ya pudieron pasar, Carlos Rodríguez no lo dudó y siguió derecho en este descenso que iba a ser de más o menos unos 8 kilómetros, 7 kilómetros hacia la meta. También veíamos cómo el mismo Yates se quedaba un poco retrasado, él sí iba por lo suyo a guardar un poco de fuerzas, pero a terminar bien esta jornada. Y mientras tanto, Carlos Rodríguez, la joven promesa de Ineos Grenadiers, se encaminaba a una victoria de etapa muy importante para él, porque este es su primer Tour de Francia, siendo también una de las figuras más prometedoras para España junto a Juan Ayuso, pero siendo un poco más conservador en sus esfuerzos en los primeros años de profesionalismo. No le hemos visto una exhibición tan grande como la de Ayuso, pero sí ha demostrado dotes para estar con los mejores y acá ganaba para la segunda victoria de Ineos Grenadiers en este Tour de Francia y Pogačar y Vingegaard no lograban sacarse más diferencias, ganaba la bonificación el esloveno y así Vingegaard quedaba un segundo más adelante de Tadej Pogačar. 10 segundos los separan en este momento. Ahí Vingegaard felicitaba al mismo Carlos Rodríguez y todo sería tensión después. El mismo Vingegaard estaba un poco tensionado, le gritaba a la gente para que se quitara y lo dejara pasar hasta la parte de la zona de podio. Después nos enteraríamos que su familia lo estaba esperando allá mismo y el mismo Pogačar también estaba ya encaminado a lo que sería la recuperación de la jornada en el rodillo junto a Urska Sigard, su prometida, que ya terminó de recuperarse luego de su caída en el Giro Donne. Estas son las diferencias. Vamos a ver cómo se dan las cosas en el último día de este tríptico de los Alpes en el Tour de Francia. Y ya me mamé. Harán vibrar desde el asfalto el corazón de los latinoamericanos. En ciclismo en grande, lo verdaderamente grande es el ciclismo. Únete a nosotros y sé testigo de la grandeza en cada pedalazo. No te lo puedes perder.